Recibió solo un Newater de su abuelo y se convirtió en la burla de la familia. Pero el abogado la llevó a un lugar que ninguno de ellos imaginaba. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde ves este video. Leemos cada comentario. La mañana en que todo comenzó, Sarah Miller se despertó antes de que sonara el despertador, como si el cansancio que acumulaba desde hacía meses ya no le permitiera distinguir entre sueño y vigilia. La luz tenue que se filtraba por la cortina descolorida apenas iluminaba la pequeña habitación donde dormía, un cuarto estrecho que compartía con cajas de libros viejos, ropa doblada a medias y los proyectos de diseño que alguna vez creyó que la llevarían lejos. Había pasado años imaginando una vida distinta, una vida donde su talento tendría espacio para florecer, pero ahora apenas lograba encontrar tiempo para respirar entre turno y turno en el restaurante en el que trabajaba. A sus 30 años sentía como si cargara con una década de derrotas sobre los hombros. Se levantó despacio, sintiendo el piso frío bajo los pies descalzos. El silencio del apartamento la acompañó mientras preparaba café en una cafetera que hacía tiempo había comenzado a fallar. El aroma fuerte llenó el espacio, aunque no consiguió despertarla por completo. Sus pensamientos estaban en otra parte, en el juicio por la custodia que había perdido hacía tan poco tiempo, en el momento en que el juez había dictaminado que era inestable, en las miradas de su exmarido, seguras, triunfantes, como si todo hubiera salido exactamente como él lo había planeado desde el principio. A veces creía que aún escuchaba su voz diciéndole que nunca sería suficiente, que nunca sería más que una madre desesperada y una diseñadora fracasada. Tomó el café caliente de un sorbo demasiado grande y por un instante sintió cómo el calor en su garganta le devolvía una chispa de fuerza, aunque fuera mínima. Miró la pequeña moneda que llevaba siempre en el bolsillo del pantalón. Aquel dólar. Aquel maldito dólar que había recibido como herencia del único hombre que había creído en ella desde niña, su abuelo Lyndon. Aún recordaba la sala del abogado, el aire frío, la mesa de madera oscura, los rostros de sus primos y tíos, sonriendo con soberbia mientras recibían casas, cuentas bancarias, acciones, propiedades, mientras ella recibía una moneda, solo una. Un dólar simbólico, había dicho el abogado, y las risas resonaron en sus oídos como dagas. En ese instante sintió que el mundo entero se le había derrumbado. Era extraño que Lyndon, el único miembro de la familia que veía su potencial, el hombre que le enseñó a dibujar planos cuando tenía apenas 10 años, el que le hablaba de ciudades ecológicas y futuros sostenibles mucho antes de que el resto del mundo lo considerara una prioridad, que ese mismo hombre la hubiera reducido a la burla más cruel. Intentó comprenderlo, buscó sentido en ese gesto, pero cuanto más lo pensaba, más se convencía de que quizá había sido una advertencia, o peor, una señal de que incluso él había dejado de creer en ella. Aquel recuerdo todavía la lastimaba. Recordó la manera en que los demás la miraban, como si fuese la perdedora de la familia. Recordó cómo uno de sus primos había incluso sacado una foto de la moneda y había hecho un comentario sarcástico sobre el valor del cariño del abuelo. Ella solo quería desaparecer, salir corriendo de aquella sala, pero se obligó a permanecer ahí, a levantar la cabeza y aparentar que aquello no la hería. Sin embargo, al llegar a casa, lloró durante horas, y desde entonces, cada vez que metía la mano en el bolsillo y tocaba el borde de la moneda, algo en su interior se estremecía. El café terminó de enfriarse mientras ella repasaba mentalmente todo lo que había sucedido desde el divorcio. Su vida se había reducido a un bucle agotador. Trabajar, correr a ver a los niños en los pocos días que le permitían verlos, tratar de estudiar por las noches para terminar aquel curso de diseño que había pospuesto tantas veces. Pero el sueño siempre la vencía, y la ansiedad le impedía concentrarse. Extrañaba a Kevin y a Mia. Extrañaba escuchar sus risas por la mañana, prepararles el desayuno, ayudarlos con la tarea, contarles historias antes de dormir. Ahora, en cambio, tenía que conformarse con visitas breves, tensas, vigiladas de cerca por Mark, que se aseguraba de recordarle cada vez que podía que él era el padre responsable, el que podía ofrecerles estabilidad, a diferencia de ella. Cerró los ojos y respiró hondo,
intentando contener la mezcla de dolor e impotencia que sentía. Sabía que tenía que prepararse para su turno nocturno, pero aquel día no era uno cualquiera. Aún faltaban unas horas para la lectura del testamento de su abuelo. Aun cuando la herida del dólar la quemaba por dentro, sabía que debía presentarse. No hacerlo sería visto como un acto de ingratitud, o peor, como un reconocimiento de derrota frente a su familia. Y aunque ya la habían humillado demasiado, aún tenía un poco de dignidad para sostenerse de pie. Mientras se vestía, la moneda cayó del bolsillo y rodó por el suelo hasta detenerse bajo la mesa. Se agachó para recogerla y la sostuvo entre los dedos. La luz del amanecer hizo brillar las iniciales del abuelo grabadas en el borde. Era una moneda pesada, más pesada de lo que debería ser un simple dólar. Sara se preguntaba por qué se esforzaría a alguien en personalizar una moneda destinada a convertirse en objeto de burla, pero no encontró respuesta. La deslizó nuevamente en su bolsillo y salió de la habitación. Las calles estaban llenas de tráfico cuando tomó el autobús hacia el edificio del abogado. Observó a la gente caminar deprisa, hablar por teléfono, tomar café. Todos parecían tener una dirección, un propósito, algo claro hacia dónde avanzar. Ella, en cambio, sentía que caminaba contracorriente, atrapada en una vida que no había elegido. Aún así, el autobús seguía moviéndose, y aunque fuera lentamente, la llevaba hacia un destino que no lograba anticipar. Cuando llegó frente al edificio, el cielo estaba cubierto de nubes cenizas. El ascensor la llevó hasta el piso donde ya la esperaban los demás miembros de la familia. Apenas entró en la sala, sintió las miradas inquisitivas. «Mírenla, la pobre Sara, la que solo recibió $1», parecían decir sin necesidad de palabras. Todos sabían lo que había pasado en la sesión anterior. Nadie esperaba que volviera. Pero lo había hecho. No sabía si por terquedad, por orgullo o por un impulso que no lograba explicar. El abogado James Holt estaba sentado al final de la mesa. Cuando ella entró, la observó con una mirada que no logró descifrar. No era burla, no era compasión. Parecía más bien una especie de anticipación, como si él esperara algo importante. Sara frunció el ceño, pero no preguntó nada. Se sentó en la única silla libre, lejos de todos, y trató de mantener la compostura. La reunión comenzó. Se discutieron aspectos legales, documentos pendientes y aclaraciones menores. Ella escuchaba sin mucho interés, ansiosa porque todo terminara. Pero entonces James la llamó por su nombre. Su voz resonó en la sala con una firmeza que hizo que todos se giraran hacia ella. «Señorita Miller», dijo él con un tono cuidadosamente medido, «necesitamos que nos acompañe. Hay algo más sobre la herencia de su abuelo». Las risas se apagaron, los murmullos también. Durante un segundo eterno todos se miraron entre sí, confundidos. Sara sintió que el corazón le golpeaba fuerte en el pecho. «¿Algo más?», preguntó, incapaz de ocultar la incredulidad. «Sí», respondió James. «La lectura del testamento aún no ha concluido por completo. Hay una parte que solo puede revelarse en su presencia y...» Lejos de aquí. Las voces estallaron a su alrededor. Algunos protestaron, otros exigieron explicaciones. Pero James no se dejó intimidar. «Esto es confidencial», dijo. «Solo para ella». Sara no supo qué pensar. El abogado se levantó, tomó su maletín y le hizo un gesto para que lo siguiera. Ella se quedó congelada unos segundos. Miró a su alrededor. Vio los rostros desconcertados, molestos, intrigados. Sintió una punzada en el pecho. Algo había cambiado. Algo estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Finalmente se levantó, tomó la moneda de su bolsillo y siguió a James fuera de la sala. El pasillo estaba silencioso. El ascensor descendió con una lentitud exasperante, como si quisiera aumentar la tensión del momento. Cuando salieron a la calle, el abogado abrió la puerta de su auto y le indicó que subiera. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. James encendió el motor, miró hacia el camino y respondió. «A descubrir lo que su abuelo realmente le dejó». El auto avanzó, alejándose del ruido de la ciudad, y Sara sintió que su vida, la que conocía, comenzaba a desmoronarse una vez más, pero por primera vez en mucho tiempo, ese derrumbe no le provocó miedo, sino una extraña, tenue chispa de esperanza. El camino se extendía ante ellos, y aunque ella aún no podía verlo, al final de ese trayecto la esperaba un mundo que jamás habría imaginado. Cuando el coche tomó la carretera hacia las colinas,
El viento golpeó las ventanas y el cielo pareció abrirse ante un horizonte desconocido. Y así comenzó el viaje que cambiaría para siempre la vida de Sarah Miller. El camino hacia las colinas se hizo más intrincado a medida que avanzaban, como si cada curva los alejara un poco más del mundo que Sarah conocía. El paisaje urbano desapareció por completo y dio paso a extensos campos verdes, a senderos de tierra húmeda, a árboles que formaban túneles naturales con sus ramas entrelazadas. Sarah observaba por la ventana, tratando de entender por qué su abuelo había necesitado tanto secretismo. Todo dentro de ella oscilaba entre la confusión y un presentimiento que no podía definir. A pesar de la incertidumbre, había en el aire una extraña sensación de destino, algo que la empujaba a mantenerse serena, como si parte de ella supiera que estaba a punto de descubrir algo inmensamente importante. James mantenía la vista en la carretera, concentrado, casi tenso. No hablaba, y aunque ella deseaba hacer preguntas, algo le decía que debía esperar. Cada kilómetro que avanzaban parecía cargar un significado oculto. El aire se volvió más fresco y el cielo se abrió por completo, dejando caer una luz clara que bañaba las colinas y hacía brillar los pastizales. Era un paisaje casi real, como si de pronto hubieran entrado en un mundo que existía aparte del resto del país. Cuando por fin tomaron un desvío estrecho, apenas visible entre los árboles, Sarah sintió cómo sus latidos aumentaban. El camino estaba bordeado por troncos robustos cubiertos de musgo y hojas secas que crujían bajo las ruedas del coche. La naturaleza allí tenía una fuerza silenciosa, antigua, como si protegiera celosamente lo que estaba escondido al final del sendero. El auto avanzó despacio entre los árboles, hasta que, de pronto, el bosque se abrió paso a una enorme estructura metálica, camuflada entre el follaje. Eran unas puertas colosales, tan altas que se perdían entre las ramas superiores. Parecían hechas de acero reforzado, pero no tenían cerraduras visibles ni manijas. Era como si hubieran surgido de la propia tierra. Sarah se inclinó hacia el parabrisas, incapaz de ocultar su sorpresa. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja, casi temiendo romper el silencio solemne del lugar. «Es la entrada», respondió James mientras apagaba el motor. «Pero solo usted puede abrirla». Ella lo miró sin entender. James le indicó con la mano que bajara del coche. Cuando el aire fresco golpeó su rostro, sintió un estremecimiento que la recorrió desde la nuca hasta los pies. El abogado la llevó hacia el centro de las puertas, donde había una pequeña placa circular, apenas perceptible, incrustada en el metal. Entonces señaló su bolsillo. «La moneda», dijo. «Acérquela a la placa». Sarah vaciló. Parecía imposible, irreal. Aún así metió la mano en su bolsillo y sintió el borde frío del dólar. Lo sostuvo con fuerza, como si al hacerlo pudiera anclarse en esa nueva realidad que la superaba. La acercó lentamente hacia la placa. En cuanto el metal de la moneda rozó la superficie, un sonido bajo, profundo, vibró en el aire. Las puertas comenzaron a iluminarse con líneas delgadas de luz verde que se encendían una tras otra, formando una red luminosa que pulsaba suavemente. El sonido creció y, con un temblor casi imperceptible, las enormes puertas se abrieron hacia adentro. Sarah retrocedió un paso, impactada. Detrás de las puertas no había oscuridad ni una simple extensión de terreno vacío. Había un valle entero, un valle que no aparecía en ningún mapa, que no figuraba en ninguna memoria familiar, un lugar que parecía sacado de un sueño o de un proyecto utópico. Desde donde estaba, podía ver casas integradas a la naturaleza, paneles solares instalados estratégicamente, jardines florecientes, caminos bien diseñados y, más al fondo, una pequeña represa junto a una corriente de agua cristalina. James la observó, entendiendo su asombro. «Bienvenida a Green Valley», dijo. El verdadero legado de su abuelo. Sarah sintió que el aire se le escapaba. Era demasiado para procesar de golpe. Avanzaron juntos por el sendero principal mientras ella trataba de comprender lo que tenía frente a los ojos. El valle tenía vida propia, una energía cálida, casi familiar. Casas construidas con materiales sostenibles, techos verdes cubiertos de vegetación, huertos comunitarios bien cuidados, parques, talleres de artesanía.
estructuras de madera y vidrio que se integraban con armonía al entorno natural. Todo parecía calculado con precisión y a la vez completamente orgánico. Mientras caminaban, varias personas salieron de sus hogares o de sus puestos de trabajo para observarlos. Lo que más la desconcertó fue la manera en que la miraban. No con curiosidad ni desconfianza, sino con una especie de reconocimiento, como si ya la conocieran. Como si la estuvieran esperando desde hacía tiempo. Algunos sonrieron, otros la saludaron con pequeños gestos, todos expresando una calidez que Sara no estaba acostumbrada a recibir de desconocidos. Una mujer de cabello gris y ojos amables se acercó y le tomó las manos entre las suyas. «Por fin estás aquí», dijo con emoción contenida. «Lyndon nos habló tanto de ti». Sara sintió que el corazón le daba un vuelco. No sabía qué decir. ¿De verdad su abuelo había hablado de ella? ¿A estas personas? ¿En este lugar oculto? «No entiendo», susurró. «¿Qué es exactamente este sitio?» James intervino señalando el paisaje que los rodeaba. Su abuelo comenzó este proyecto hace 15 años. Invirtió en tecnología, en infraestructura sostenible, en sistemas energéticos autónomos. Todo basado en su dibujo, aquel que usted hizo en la escuela. ¿Lo recuerda? Ella lo recordó de inmediato. Tenía 12 años cuando trazó, con lápices de colores, el diseño de una ciudad ecológica donde las casas aprovechaban la energía solar, donde había jardines verticales y calles pensadas para el bienestar de las personas. Había olvidado ese trabajo, enterrado entre tantos recuerdos tristes. Su abuelo no lo había olvidado. James continuó explicando que Green Valley no era solo un proyecto ambiental, sino una comunidad funcional. El abuelo había seleccionado a personas que necesitaban un nuevo comienzo. Veteranos que habían quedado sin hogar, maestros endeudados, ingenieros desilusionados por el sistema, familias que buscaban un lugar seguro para criar a sus hijos. Todos vivían allí en armonía, trabajando juntos y compartiendo recursos. Siguieron avanzando hasta una casa situada cerca del centro del valle, una estructura luminosa con grandes ventanales y techos vegetales. Al entrar, James abrió una carpeta que llevaba consigo y se la entregó a Sara. Dentro había documentos oficiales, certificados, planos, cartas y, encima de todo, un sobre con su nombre escrito con la caligrafía inconfundible de su abuelo. Sara lo abrió con las manos temblorosas. La voz de su abuelo, escrita en tinta azul, parecía viva en cada palabra. Explicaba que siempre había creído en ella, incluso cuando ella misma dejó de hacerlo. Le decía que Green Valley era la materialización del sueño que ella había concebido de niña, que él solo había puesto los medios, pero que el corazón y la visión habían sido suyos. Le confesaba que la moneda no era una burla, sino la llave maestra para activar los sistemas principales del valle. Su nombre estaba registrado como la única persona autorizada para dirigir la comunidad. Era su hogar, su responsabilidad, su futuro. Sara sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que su abuelo hubiera hecho todo esto en secreto. Nunca imaginó que aquel pequeño dibujo infantil pudiera convertirse en un proyecto real, funcional, y que ella tendría en sus manos el poder de conservarlo o destruirlo. James explicó que, además de ser la líder de Green Valley, recibiría un sustento mensual para garantizar su estabilidad económica, que tendría un hogar allí y que sus hijos, si así lo deseaba, podrían estudiar y crecer en ese entorno. Le contó que la comunidad la había esperado durante meses, siguiendo las instrucciones dejadas por Lyndon. Él quería que ella construyera aquella vida que nunca tuvo la oportunidad de iniciar por culpa del miedo y de las circunstancias. Mientras Sara recorría el valle con más detenimiento, escuchando a los habitantes contar sus historias y agradecerles sin que ella comprendiera muy bien por qué, comenzó a sentir algo que llevaba mucho tiempo ausente en su vida. Sentía pertenencia, sentía propósito, sentía que aquel lugar, tan extraordinario, tan perfecto en su imperfección, le ofrecía la oportunidad que había pensado que nunca llegaría. Pero esa sensación de esperanza no tardó en mezclarse con una sombra. De vuelta en la casa central, James le habló con seriedad. Le explicó que no todos estaban felices con la existencia de Green Valley. El primo de Sara, Richard Stanford, dueño de una empresa minera, había descubierto que en el subsuelo del valle había yacimientos de litio.
Por eso la había contactado recientemente. Por eso había insistido, casi exigido, que vendiera la tierra. Ella se había negado sin imaginar la magnitud del conflicto que esa negativa desencadenaría. A medida que avanzaba la tarde, mientras el sol teñía el valle de tonos dorados y cálidos, Sara comenzó a entender que su vida se había dividido en dos. La de antes, llena de dolor y pérdida, y la nueva, incierta pero luminosa. Sin embargo, también comprendía que lo que su abuelo había construido era tan valioso que otros podían intentar arrebatárselo. Y aunque el miedo intentaba abrirse paso en su interior, una sensación mucho más fuerte emergió: la determinación. No sabía cómo, ni con qué fuerzas, pero estaba dispuesta a proteger aquel legado y a las personas que vivían allí, porque por primera vez en años sentía que tenía algo que merecía ser defendido. La noche cayó lentamente sobre Green Valley. Las luces solares se encendieron una a una, iluminando los senderos y las casas con un resplandor suave. Desde su nueva habitación, Sara observó el paisaje y escuchó el murmullo de la comunidad, sintiendo un profundo agradecimiento hacia el abuelo que había confiado en ella más que nadie. Allí, en ese valle escondido del mundo, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía aún de qué forma, ni cuál sería el precio, pero algo en su interior se encendió con fuerza. Una llama que, aunque pequeña, tenía la capacidad de desafiar cualquier oscuridad. La noche en Green Valley había sido tranquila, casi silenciosa, pero el amanecer trajo consigo un aire distinto, cargado de una tensión que Sara no supo identificar al principio. Había dormido poco, no por incomodidad, sino por la cantidad de pensamientos que le habían inundado la mente. Aún no se acostumbraba a la idea de que aquel valle perfecto, escondido del mundo, había sido creado a partir de un dibujo suyo, de un sueño infantil que su abuelo había tomado más en serio que nadie. Tampoco se acostumbraba a la responsabilidad que de repente había caído sobre sus hombros. Pero, a pesar del cansancio, sentía que una parte de ella finalmente estaba despierta después de años sumida en la oscuridad. Mientras se preparaba para salir de la casa central, observó desde la ventana cómo los habitantes del valle comenzaban sus actividades matutinas, saludándose unos a otros con sonrisas, y trabajaban en los huertos o revisaban paneles solares. Había una armonía palpable entre ellos, una sensación de comunidad auténtica que rara vez se ve en el mundo exterior. Y aunque aquello la llenaba de esperanza, también la hacía consciente de lo frágil que podía ser todo. La advertencia de James sobre Richard seguía resonando en su mente con inquietud. Cuando bajó al comedor comunitario, lo encontró lleno de gente desayunando y conversando animadamente. James y Jason estaban sentados juntos, revisando unos documentos. Al verla, ambos se pusieron de pie. Jason la saludó con un gesto amable, mientras James le indicó que se acercara. «Tenemos que enseñarte el resto de las instalaciones», dijo Jason, «sobre todo las áreas críticas. Cuanto más conozcas, mejor podrás tomar decisiones cuando llegue el momento». Sara sintió la palabra críticas como un pequeño golpe en el estómago, aunque sabía que no estaba allí solo para disfrutar de un paisaje idílico. Tenía un valle entero bajo su responsabilidad. Asintió sin dudar y siguió a los dos hombres hacia la zona de la represa. En cuanto se acercaron, el sonido del agua golpeando suavemente las paredes de la estructura se hizo más fuerte. La represa era imponente, construida con precisión y equipada con un sistema de regulaciones automatizadas que permitían controlar los flujos en caso de tormentas. Era, como explicó Jason, una pieza fundamental para el suministro de energía y agua del valle. Él le mostró los paneles de control, las compuertas de seguridad, los sensores que medían la presión del agua y las zonas de mantenimiento. Sara escuchaba atentamente, consciente de que debía comprender el funcionamiento de cada parte, incluso si no tenía conocimientos técnicos. Aunque el sol brillaba con intensidad, algo en el aire le pareció extraño, como si la atmósfera presagiara un cambio brusco. Quizá era solo el peso de todo lo nuevo que estaba viviendo. Al regresar al centro del valle, varios habitantes se acercaron para saludarla. Algunos le ofrecieron frutas, otros pequeños regalos artesanales. Todos querían mostrarle apoyo y agradecimiento por haber aceptado la responsabilidad que su abuelo le había dejado. Pero mientras caminaba entre ellos con una sonrisa agradecida,
notó un movimiento entre los árboles cercanos. Una figura oscura, casi imperceptible, se deslizó por detrás de un tronco antes de desaparecer. Sara frunció el ceño y dirigió la vista hacia donde creyó haber visto al intruso, pero no pudo distinguir nada más. Jason, que la observaba desde unos pasos atrás, se acercó. ¿Todo bien?, preguntó. Creo que vi a alguien, respondió ella en voz baja. No estoy segura. Podría haber sido un animal, pero no lo sé. Jason la miró con una seriedad que la incomodó. Green Valley no es un lugar fácil de encontrar, dijo. Si viste a alguien allí, no debería estar. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, como un presagio. El día avanzó sin incidentes visibles, pero la inquietud seguía latente. Y cuando el cielo comenzó a nublarse al final de la tarde, un sentimiento de alerta despertó en todos los habitantes del valle. Las nubes se oscurecieron más rápido de lo habitual. Un viento fuerte recorrió la zona, doblando las ramas de los árboles y levantando polvo del suelo. James salió de la casa central con expresión tensa. «Hay una tormenta en camino», anunció con voz firme. «Una fuerte». Antes de que alguien pudiera responder, se escuchó un pitido agudo proveniente de la torre de comunicación del valle. Era un sonido que Sara no había oído antes, un sonido que cortaba el aire y hacía vibrar el pecho. Jason corrió hacia el panel de emergencia, leyó los indicadores y se volvió hacia todos con una expresión que Sara nunca había visto en él. Preocupación genuina. «Los sensores de la represa están registrando un aumento de presión», dijo. «Y algo más. El sistema automatizado está fallando». Un murmullo inquieto se extendió entre los habitantes. Sara sintió cómo la adrenalina comenzaba a recorrerle el cuerpo. Sin pensarlo, corrió tras Jason hacia la represa. El viento golpeaba su rostro, la lluvia comenzaba a caer en gotas pesadas que anunciaban un aguacero inminente. El cielo se volvió casi negro mientras los tres avanzaban. Cuando llegaron, las alarmas del panel de control parpadeaban en rojo. La pantalla mostraba lecturas erráticas. El agua golpeaba con fuerza creciente y el sistema que debía regularla no respondía. «Esto no debería estar pasando», dijo Jason, ajustando desesperadamente los comandos. «Es como si alguien hubiera manipulado los mecanismos». Sara sintió que el aire se le congelaba. No era una falla técnica. Recordó la sombra que vio entre los árboles. Recordó las palabras de James sobre Richard. Y en ese instante comprendió que la amenaza no había sido una advertencia vaga. Estaba allí, actuando, dañando lo más vital del valle. La tormenta comenzó a desatarse con furia. Rayos iluminaban el cielo en destellos blancos y el rugido del trueno hacía temblar el suelo. El agua, cada vez más alta, comenzaba a acercarse peligrosamente a la zona baja de la represa. Jason se quitó la chaqueta y se preparó para acceder al área manual. «Voy a intentar liberar la presión desde las compuertas», gritó para hacerse oír entre el ruido del viento. «Ayúdame a sujetar la palanca cuando te lo indique». Sara, empapada y temblando por el frío, se colocó a su lado. Sentía miedo, pero también una claridad interna que no recordaba haber experimentado nunca. Sabía que debía hacerlo. Sabía que, en ese momento, todos los habitantes de Green Valley dependían de que ella y Jason lograran lo imposible. James, unos metros atrás, trataba de comunicarse con los habitantes para que se refugiaran y alertaba a quienes vivían en la zona más baja. La lluvia caía con tal fuerza que casi cegaba la vista. El agua ya comenzaba a desbordarse en algunos puntos del borde de la represa. «¡Ahora!», gritó Jason. Sara empujó la palanca con todas sus fuerzas. Sus manos resbalaban, el metal estaba frío y cubierto de agua. El mecanismo rechinó violentamente, resistiéndose a moverse. Jason empujó junto a ella, los dos luchando contra la fuerza combinada del agua, el viento y la maquinaria dañada. Finalmente la compuerta cedió un poco, liberando una oleada de agua que cayó con estruendo al canal inferior. Pero no era suficiente. Los niveles seguían subiendo y, mientras tanto, en la zona baja del valle alguien gritaba pidiendo ayuda. Una voz infantil, aguda, que atravesó el ruido de la tormenta y golpeó el corazón de Sara como un rayo. Era la voz de una niña. Sin pensarlo, corrió cuesta abajo, resbalando en el barro, mientras el agua comenzaba a invadir los caminos. La lluvia le golpeaba el rostro, pero ella no se detuvo. Sabía que, si no llegaba a tiempo, alguien podía morir. Cuando alcanzó la casa de la viuda,
una mujer que había conocido el día anterior, quien vivía con su pequeña hija, vio que el agua había comenzado a entrar por las ventanas inferiores. La niña estaba atrapada sobre una mesa, llorando desconsoladamente mientras la madre intentaba abrir la puerta que el agua mantenía bloqueada. Sara empujó con fuerza desde afuera, usando todo el peso de su cuerpo, hasta que finalmente logró abrirla. El agua salió disparada como un torrente, empapándola aún más. La madre gritó el nombre de su hija, pero la niña estaba paralizada de miedo. Sara no perdió ni un segundo. Se acercó a ella, la tomó en brazos y la cargó sobre sus hombros, sujetándola con firmeza. «Tranquila, estás a salvo», le dijo, aunque la niña no podía oírla por el ruido de la tormenta. El camino de regreso fue aún más difícil. El agua les llegaba hasta las rodillas, y en algunas zonas los arrastraba casi por completo. Sara avanzaba paso a paso, sintiendo cómo sus piernas ardían del esfuerzo, pero negándose a caer. Cada metro ganado era una victoria. Cada segundo contaba. Cuando finalmente llegó a terreno más alto, Jason apareció corriendo hacia ellas. Ayudó a la niña a bajar de los hombros de Sara y la llevó hacia la zona segura donde James había reunido a los habitantes evacuados. Mientras tanto, la represa resistía, pero apenas. Jason corrió de vuelta y Sara lo siguió, incapaz de quedarse sin ayudar. Trabajaron juntos hasta que lograron abrir una segunda compuerta manual. El agua comenzó a descender más rápido. La presión disminuía, pero la estructura había sufrido daños. La tormenta tardó horas en amainar. Cuando por fin la lluvia comenzó a suavizarse y las alarmas cesaron, un silencio pesado envolvió el valle. Green Valley había sobrevivido, pero no intacto. Varias casas resultaron dañadas, gran parte de los cultivos quedaron arruinados, y la inundación había afectado caminos y talleres. Sin embargo, todos estaban vivos. Sara, agotada, empapada y cubierta de barro, observó a su alrededor mientras los habitantes se reunían. Sus rostros reflejaban alivio y dolor a la vez. En medio del caos, Jason se acercó a ella con un pequeño dispositivo húmedo y sucio que había recuperado cerca del panel de control. «Encontré esto conectado de forma ilegal al sistema», dijo. «Esto no es una falla. Alguien lo hizo a propósito». Sara tomó el dispositivo. Era un inhibidor, un aparato que interfería con el sistema automatizado de la represa. Richard susurró. «Tiene que haber sido él». Jason asintió. James se acercó y les indicó que lo acompañaran. Los llevó por un túnel de mantenimiento bajo la represa hasta una compuerta metálica que, desde fuera, parecía parte de la estructura. Pero al abrirla, reveló un pasadizo oculto. Al fondo, una caja fuerte de acero estaba incrustada en la pared. «Tu abuelo la construyó», dijo James, y dejó instrucciones de que solo debíamos abrirla si el valle corría un peligro real. Sara sintió un escalofrío mientras la abrían. Dentro encontraron documentos antiguos, un certificado legal que otorgaba los derechos de explotación del subsuelo de la zona a su familia desde hacía generaciones, un archivo con pruebas contundentes de violaciones ambientales de la empresa de Richard y un maletín con información confidencial sobre operaciones ilegales. Pero lo que más la sorprendió fue el dispositivo con una clave cifrada y acceso a una cuenta de criptomonedas que su abuelo había creado muchos años atrás. La cifra en pantalla era tan grande que tardó varios segundos en comprenderla. Ese dinero no solo aseguraba su estabilidad, aseguraba el futuro de Green Valley, el trabajo de su gente, su seguridad. «Esto cambia todo», dijo James. «Ya no estás sola. Con esto, podemos enfrentarlo». Sara sostuvo los documentos contra su pecho mientras la primera luz del amanecer iluminaba el túnel. Estaba exhausta, pero algo dentro de ella ardía con una intensidad nueva. Ya no era la mujer derrotada que había llegado al valle. Ya no era la madre insegura que había perdido la custodia de sus hijos. Era la líder de un sueño que su abuelo había confiado solo a ella, y estaba dispuesta a defenderlo con todo lo que tenía. El amanecer llegó lentamente a Green Valley después de la noche más larga que sus habitantes recordaban. La tormenta había dejado el cielo cubierto de nubes espesas que parecían arrastrarse sobre las montañas, y el valle entero conservaba un olor mezclado de tierra húmeda, madera mojada y miedo reciente. A pesar de ello, había una corriente de alivio en el aire, una sensación casi palpable de que la comunidad había sobrevivido a una prueba brutal. Y allí,
En medio de todo ese silencio posterior a la catástrofe, Sara se encontró a sí misma observando el horizonte desde la entrada del túnel, donde había descubierto el legado oculto de su abuelo. Aún sostenía en sus manos los documentos que cambiarían el destino del valle. Sus dedos seguían temblando. No sabía si por el agotamiento, la adrenalina que todavía recorría su cuerpo o la abrumadora certeza de que su vida había tomado un giro del cual ya no había vuelta atrás. Jason se acercó a ella con paso lento, apoyando una mano en su hombro. Él también parecía exhausto, con la ropa manchada de barro y los ojos enrojecidos por el cansancio, pero su mirada estaba firme. «Lo que encontraste es suficiente para detener a Richard», dijo con voz ronca, pero segura, «y para proteger este lugar de cualquier amenaza futura». Sara inhaló profundamente, intentando asimilar sus palabras. Había pasado tanto tiempo sintiéndose derrotada, sin fuerzas para enfrentar las injusticias que se acumulaban en su vida, que ahora, con todas las pruebas en sus manos, casi le resultaba difícil creer que fuera capaz de cambiar las cosas. Pero había cambiado. Lo sabía. Había sido puesta al límite, y aún así había respondido con coraje. Había salvado vidas, había enfrentado la tormenta y había resistido junto a la comunidad. El miedo ya no tenía el mismo peso. No podía permitirse tenerlo. Mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente entre las nubes, los habitantes del valle empezaron a salir de sus refugios. Algunos tenían mantas sobre los hombros, otros se apoyaban en vecinos y amigos, pero todos compartían la misma expresión: cansancio y gratitud. A pesar de los daños visibles en las casas de la zona baja, nadie había perdido la vida. Y eso para Sara era lo más importante. Había actuado como líder sin siquiera darse cuenta. James, con un gesto aún más serio que de costumbre, se acercó con su maletín en mano, mirando los documentos que había ayudado a recuperar de la caja fuerte. La expresión grave de su rostro confirmaba la importancia de todo aquello. «Debemos llevar esto a las autoridades de inmediato», dijo. «No podemos permitirle a Richard ganar tiempo para encubrir lo que ha hecho. Esta vez, la ley está de tu lado». Sara lo escuchó con atención, asintiendo lentamente. Ya no le temblaba la voz, ni dudaba de sus decisiones. Tenía claro que las pruebas del sabotaje, los registros de daños ambientales y los derechos legales sobre las tierras eran suficientes para iniciar varias investigaciones. Había llegado el momento de enfrentarse a su primo, no desde la debilidad y el miedo, sino desde la verdad y la fuerza que su abuelo había depositado en ella. Las siguientes horas fueron intensas. James coordinó llamadas, envió copias digitalizadas de los documentos y organizó reuniones con las autoridades estatales. Green Valley se convirtió en un ir y venir constante de actividad. Los habitantes se organizaron rápidamente para limpiar las zonas afectadas, reparar viviendas, secar herramientas y distribuir alimentos. Era sorprendente ver cómo trabajaban todos juntos, sin quejarse, apoyándose unos a otros con una solidaridad que conmovía profundamente a Sara. Ella misma se unió a las labores, ayudando a despejar caminos y asegurando que las familias más afectadas recibieran ayuda inmediata. En cada rostro que observaba, en cada gesto de agradecimiento o sonrisa cansada, encontraba un motivo más para luchar por el valle. Era más que una comunidad, era un refugio para muchas personas, un lugar que representaba esperanza y segundas oportunidades. Un lugar donde ella misma estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Cuando al fin llegó el día de la audiencia por la custodia de sus hijos, Sara ya no era la misma mujer derrotada que había perdido meses atrás. Entró al tribunal acompañada por James y dos representantes de Green Valley. Vestía con sencillez, pero con una elegancia tranquila que reflejaba su nueva seguridad. Su postura era firme, su mirada serena. Al entrar vio a Mark sentado en la mesa opuesta, sorprendido por su transformación. Quizá esperaba a la Sara de antes, la que apenas podía sostenerse frente a un abogado implacable. No a esta mujer que proyectaba una fortaleza que él jamás había visto en ella. La jueza habló con una voz calmada, pidiendo que las partes expusieran la situación actual. El abogado de Mark intentó insistir en la supuesta inestabilidad económica y emocional de Sara, pero los documentos que presentó James sobre su nueva posición como directora de Green Valley, junto con pruebas de solvencia garantizadas, desmontaron inmediatamente esas afirmaciones.
Además, los testimonios de 2 habitantes de la comunidad, quienes describieron su valentía durante la tormenta y su liderazgo en la reconstrucción, dejaron claro que ella no solo era estable, sino admirada y esencial para la vida de muchas personas. Mark, por primera vez, parecía inseguro. Sus argumentos se desmoronaron. La jueza, después de revisar toda la información y escuchar a ambas partes, tomó la decisión final. Los niños vivirían principalmente con Sarah. Mark tendría un régimen de visitas claro, respetuoso y estructurado, pero la custodia principal volvía a sus manos. Cuando la jueza pronunció aquella sentencia, Sarah sintió que el corazón le estallaba de emoción contenida. No lloró, aunque lo deseaba con todo su ser. Solo cerró los ojos un instante, dejando que el peso de la victoria la envolviera como un abrazo invisible. Había cumplido lo que prometió hacerse a sí misma: recuperar a sus hijos, y lo había logrado siendo fuerte, honesta y fiel a la memoria de su abuelo. Kevin y Mia llegaron a Green Valley unos días después, y la emoción de verlos correr entre los árboles, riendo y maravillándose con todo, fue una de las mayores alegrías que Sarah había experimentado en años. Kevin quedó fascinado con los talleres técnicos y rápidamente encontró un grupo de ingenieros que lo acogieron con entusiasmo, enseñándole a construir drones, reparar dispositivos y experimentar con proyectos eléctricos. Mia, por su parte, quedó encantada con los jardines de mariposas y las áreas de cultivo. Pasaba horas observando cómo las plantas florecían, ayudando a regarlas y aprendiendo los nombres de cada flor y árbol. Con sus hijos a su lado, Sarah sintió que por fin encajaba en un lugar. No era solo el valle, era la vida misma, ofreciéndole una nueva oportunidad. Ella era parte de algo más grande, algo que valía la pena proteger. Y cada día, mientras trabajaba junto a los demás habitantes en la reconstrucción total de la represa y la mejora de las viviendas, se convencía más de que ese era el lugar donde podía construir un futuro para sus hijos. Los días se convirtieron en semanas. Las grietas dejadas por la tormenta fueron reparadas. Se reforzó la estructura de la represa, se instalaron nuevos sistemas de seguridad, se levantaron casas más resistentes y se ampliaron los espacios comunitarios con la ayuda de todos. Además, gracias al dinero que su abuelo había dejado oculto, se creó un fondo para ayudar a padres solteros y veteranos a formar nuevos asentamientos sustentables alrededor del país. Green Valley no solo se fortalecía, se expandía, inspiraba y transformaba vidas más allá de sus límites. Finalmente llegó el día del gran encuentro comunitario. Habían trabajado duro, habían sufrido, habían resistido, y ahora era el momento de celebrar. Por la tarde los habitantes comenzaron a reunirse alrededor de la plaza central, donde un pequeño estanque iluminado con luces solares reflejaba los colores del cielo. Los niños corrían alrededor del agua, lanzando risas y jugando con las linternas que ellos mismos habían creado en los talleres del valle. Los adultos se saludaban, compartían comida y conversaban con una mezcla de alivio y orgullo. Sarah subió a la plataforma improvisada frente a la fuente, sosteniendo en su mano la moneda que había iniciado todo. El silencio se extendió suavemente entre la multitud, mientras ella los observaba. No necesitó pensar mucho en lo que iba a decir. Las palabras fluían solas, nacidas del agradecimiento y del amor sincero por aquel lugar y su gente. Habló de la importancia de la comunidad, de la valentía que todos habían demostrado, de cómo su abuelo había imaginado el valle como un refugio para quienes habían perdido algo, y cómo, gracias a ellos, ese sueño se había convertido en una realidad viva. Les recordó que la riqueza no estaba en el dinero ni en las propiedades, sino en las manos que trabajan juntas, en los corazones que se sostienen unos a otros, en los hijos que vuelven a sonreír después del miedo. Cuando terminó, la emoción en los rostros de quienes la escuchaban era imposible de ignorar. Kevin y Mia caminaron hacia ella. Se acercaron por los lados del escenario, subieron y la abrazaron con fuerza, rodeándola como si quisieran asegurarse de que nunca volverían a perderla. La multitud estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros reían, y muchos simplemente contemplaban la escena con el corazón henchido. Esa noche, después de que las luces se apagaron y las voces se fueron apagando poco a poco, Sarah llevó la moneda a la entrada del edificio principal del valle. La colocó dentro de un marco de cristal elegante y lo fijó en la pared,
justo donde todos pudieran verla cada día. Aquel símbolo de burla, aquella humillación que había cargado como un peso insoportable, ahora era un emblema de fuerza, de renacimiento, de un nuevo mundo construido a partir del dolor superado. Cuando salió al aire fresco de la noche y miró el valle iluminado por pequeñas lámparas solares, sintió algo que no había sentido en muchos años. Paz, una paz profunda, limpia, que abrazaba cada parte de su alma. Inclinó un poco la cabeza hacia el cielo oscuro, imaginando que su abuelo, de algún modo, la observaba. «Gracias», susurró. «Te lo prometo, no voy a fallarte». Y aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Sara se acostó en su cama sin miedo, sin dolor, sin incertidumbre. Se durmió sabiendo que el futuro estaba lleno de luz y que ella, al fin, tenía un hogar. No te pierdas las próximas historias. Suscríbete ahora mismo, dale me gusta y comparte este video. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo.